Biblia Fácil, bienvenido. Vamos a comenzar el estudio de hoy. Es un estudio interesante que va a aportar mucho a nuestro conocimiento, pero más a nuestra vida espiritual. Vamos al inductivo. Muy buenos días, querida familia, estimados estudiosos de la palabra. Un domingo más para estudiar esta hermosa palabra que el Señor nos ha entregado. Hoy día tenemos un estudio súper interesante. Así que si tiene alguien que usted ame realmente y que quiera edificarlo, llámelo y dígale, tienes que estar en este estudio, porque vamos a ver hoy día específicamente lo que tiene que ver con la cruz de Cristo, qué significado tiene, y esto podría darle mucha libertad a muchos que sin querer siguen esclavos en muchas áreas de la vida. Así que es un tema muy interesante el que vamos a tratar hoy día. Vamos a la semana 3, ¿no? En el texto mismo ya, y vamos a Romanos 3, vamos a ver Romanos capítulo 3, versículo 9 al 4:25, ¿ya? Como texto principal, porque Dios es uno, y Él justificará por la fe a los de la circuncisión y por medio de la fe a los de la incircuncisión, ¿ya? Entonces, aquí ya partimos con este versículo clave, ¿ya? Que dice que quien justifica es el Señor, ¿ya? Por medio de la fe. Los que aplican fe, lo de la circuncisión le hace judíos, y de la incircuncisión le hace gentiles, es decir, todo el resto de personas que no son judíos. Entonces, parte dando el fundamento de que Dios es el que justifica, y la justificación se hace presente en nosotros cuando aplicamos fe en la obra de Cristo, ¿ya? Vamos a descubrir que solo por fe el ser humano puede ser justificado. No hay otra forma. No hay otra forma de ser justificado. Ya, Jesucristo fue quien pagó el altísimo precio de morir en la cruz para redimirnos. Redimirnos es un concepto teológico para decir que nos compró, ¿ya? Nos compró. Cuando la Biblia habla de redención, habla de un negocio, de haber comprado nuestra salvación, ¿ya? Nuestra vida. Entonces, por fe, nosotros podemos ser justificados. ¿Justificados de qué? De nuestro pecado, de nuestra maldad, ¿ya? Y Jesucristo pagó el precio de morir en lugar nuestro para poder, con el precio de Él, comprarnos a nosotros, comprar nuestra salvación. Y por eso que se relaciona la fe a través de la cruz de Cristo para poder ser justificados, ¿ya? Entonces son fe y justificación, van de la mano, y esto se logra solo a través del sacrificio de Jesús. No hay otro medio. ¿Qué es lo que esperamos en esta lección? Exponer la profunda verdad de la justificación por la fe, a fin de que se valore el sacrificio de Cristo para hacer posible esta verdad. Sin el sacrificio de Cristo, sin considerar a Cristo, no hay justificación. Y como segundo objetivo es presentar la verdad de que Cristo nos compró pagando el precio con su propia vida para o con el propósito de que quienes no tengan seguridad pueden abrir sus corazones para ser salvos en Cristo. ¿Ya? Aquí hay un hecho muy cierto. Dios nos creó, pero el hombre se alejó de Dios. Entonces Dios elaboró un camino para que el hombre se acercara a Dios. Ese camino Dios lo elaboró creando una nación que se llama Israel a través del padre Abraham. Y en Israel, como raza judía, nace Jesús, quien es el proveedor de la salvación, no solo para judíos, sino para todo el mundo. Y entonces aquí está la disyuntiva. Muchas personas, especialmente judíos o parientes o admiradores, consideran que el pueblo judío en sí es especial porque fue creado por Dios.
Pero el problema es que, a pesar de ser especial, no es que el pueblo judío tenga redención o salvación en forma automática solo por ser judío, ¿ya? Entonces, pero también por otro lado, vamos a ver que al respecto de la ley, cuando habla de la ley, se refiere a todo lo que entró por la enseñanza, por los escritos bíblicos, ¿cierto? Que tienen los judíos, que parte de ahí, pero también por las costumbres e ideas religiosas que al final terminan esclavizándonos y no nos dan libertad. Te vamos a ver en esta lección de que muchas veces nuestras ideas, la forma en que creemos, nos puede incluso mantener lejos del mismo Jesús. Y solamente a través de Jesús podemos encontrar verdadera redención, salvación y vida eterna. Hay muchas palabras claves para que ustedes subrayen en su texto. Los judíos, ya hemos explicado la diferencia entre judíos y gentiles, ¿ya? Gentiles son todos los que no son judíos, es decir, nosotros seríamos gentiles. Y cuando la palabra todos, que aparece acá en varias partes también, nos habla de un absoluto, ¿ya? La palabra pecado, justo, ley, juicio de Dios, justificado, justicia, justificado, ¿ya? Dios, propiciación, sangre, creen, obras, circuncisión, incircuncisión y fe. Aparece la palabra Jesucristo, todos destituidos, gloria de Dios, gratuitamente, gracia, mediante, redención, Cristo Jesús. Aparece Abraham, escritura, creen, que tiene que ver con fe también. Aquí está fe y acá está creen. ¿Ya? Obras, circuncisión, incircuncisión, esperanza. ¿Ya? Entonces, estas palabras que están acá son las que usted tiene que marcar en su texto, en el libro. ¿Ya? Tiene que marcarlas. Si ustedes se dan cuenta acá, la palabra fe aparece 20 veces. La palabra juicio, justificado y justicia aparece 8 y 6 veces, o sea, tenemos 14 veces, 15, 16 veces aparece justificado. Entonces, el texto mismo nos da, como de lo que estamos leyendo, en este párrafo, nos da inmediatamente la temática a la que estamos introduciéndonos, que es la justificación por la fe. Y aparece la palabra ley también 12 veces. La ley nosotros la vamos a entender no como la ley, por ejemplo, la Constitución que estamos hoy día en pleno proceso en nuestro país, en Chile, como ese tipo de ley, sino que lo vamos a considerar como la ley que el Señor dejó para nosotros ahí en la Biblia, y también la ley desde la perspectiva de aquellas personas que de alguna manera siguen preceptos, dogmas de alguna línea o de alguna institución religiosa. Y a veces eso se convierte en ley. Y a veces lo que la religión dice, el dogma de la iglesia, el sacramento, la doctrina de la iglesia a veces pasa a tomar más relevancia para el ser humano que la fe. Entonces aquí lo que se trata de destacar, Pablo trata de sacar la fe, sacarla a flote y decir todo depende de la fe, no de todas las leyes que puede escribir el ser humano. Para entender la lección de hoy, aquí tenemos una figura del santuario terrenal, el patio también, y el sumo sacerdote, para poder entrar a este lugar santísimo, ¿ya? Y pasar por el lugar santo, aquí está toda la gente, aquí están los sacerdotes, aquí está el sumo sacerdote. Para poder hacer su labor, el sumo sacerdote tenía que una semana antes apartarse, ¿ya? Para no tocar nada inmundo, ni por casualidad.
se apartaba completamente, no tenía contacto con nada ni con nadie. Y la noche anterior, a la mañana que iba a hacer su rito, él no dormía en la noche, ayunaba y oraba. Luego se daba un buen baño, se vestía de ropas especiales, de lino fino, y sacrificaban un animal por su pecado. Luego entraba, luego salía, ¿ya? Se volvía a bañar, sacrificaba otro animal, se cambiaba la vestimenta otra vez y nuevamente, así, esta vez el otro animal lo hacía en sacrificio por los sacerdotes. Y otra vez la misma operación, volvía a salir, se volvía a bañar y volvía a entrar sacrificando otro animal y esta vez a favor de la gente, del resto de la gente. Entonces, eran ritos extremadamente estrictos que se hacían uno tras otro, todos los años, ¿ya? Por siglos y por siglos. Entonces la gente, el pueblo judío, estaba acostumbrado a esa cantidad de ritual para poder encontrar algún acercamiento a Dios por medio del sumo sacerdote, ¿ya? Entonces, esto es todo lo que encierra el concepto de la ley, que para poder llegar a Dios hay que ir cumpliendo con todo esto para poder, de alguna forma, que el sacerdote, el sumo sacerdote, nos ingrese al lugar santísimo. Aquellos que tienen contexto católico, apostólico, romano, no confundir los sacerdotes de la Iglesia Católica con estos sacerdotes que eran sacerdotes del pueblo judío. Son dos cosas distintas y también dos roles muy diferentes, ¿ya? Así que cuando escuchen sacerdotes acá en este contexto, no nos estamos refiriendo a la Iglesia Católica Apostólica Romana, sino al pueblo judío. Entonces, el sumo sacerdote hacía esta tarea. ¿Para qué? Porque no era llegar y entrar a la presencia de Dios, ¿ya? Entonces, aquí nosotros hoy día vivimos dos extremos en la humanidad. El extremo de bajar demasiado a Dios y creer que podemos usarlo como queramos y cualquiera dice, bueno, a mi manera yo oro a Dios y Él me tendrá que escuchar. Lo bajamos, en el mundo occidental lo hemos descendido a tal nivel que lo hemos menospreciado. Y el otro extremo es el extremo donde se eleva tanto que es difícil llegar a Él. Si bien es cierto, es difícil llegar a Él, por medio de todos estos ritos era prácticamente imposible, porque era un rito una vez al año y el resto del año se seguía haciendo una vida normal, difícil de cumplir todo lo que la ley demandaba. Entonces, en razón de eso, el Señor dice a Jeremías, acuérdense, Jeremías 31-33, he aquí vienen días en que yo haré un nuevo pacto, escribiré mis leyes en su mente y en su corazón, ¿ya? Entonces, ahí está el principio que abre el sentido a lo que vamos a llegar ahora. Ahora, el profeta Zacarías tuvo una visión, que está acá en Zacarías 3, el versículo 3, se me mostró el sumo sacerdote Josué. Esto le mostró el Señor a Zacarías. El sumo sacerdote Josué, el cual estaba delante del ángel de Jehová, y Satanás estaba en su mano derecha para acusarle. No vamos a tocar el tema de Satanás ahora porque nos iríamos para otro lado, ¿ya? Pero aceptaría preguntas para después. El importante es que Josué estaba vestido de vestiduras viles. Nótese que Josué significa Jesús en hebreo. Jesús es griego y Josué es hebreo, es el mismo nombre. Entonces Josué estaba vestido de vestiduras viles. ¿Qué significan vestiduras viles? Ya el peso, las impurezas delante de Dios. Y estaba así, con vestiduras viles. ¿Cómo puede un sacerdote ponerse delante de Dios con vestiduras viles? No era posible, por los ritos que yo le estaba diciendo recién. Pero ahí estaba Josué vestido, la visión que vio Zacarías. Y el ángel le habló y le dice a los que estaban delante de él, diciendo, quitadle esas vestiduras viles. Es decir, el proceso
de los ritos que hacen los judíos. Y a él le dijo a Josué, mira que he quitado tu pecado y te he hecho vestir de ropas de gala. Es decir, aquí no media sacrificio, te das cuenta de la visión, no media el sacrificio del animal. ¿Qué es lo que hacía el sacerdote? Se lavaba, se cambiaba ropa, sacrificaba el animal y entraba. En este caso, le quitan la ropa y lo visten de vestiduras de gala. Entonces, ya va acercando el concepto para eliminar la necesidad del rito. Escucha pues ahora, Josué, sumo sacerdote, tú y tus amigos que se sientan delante de ti, porque son varones simbólicos. He aquí, yo traigo a mi siervo el renuevo. Aquí está profetizado Jesucristo. ¿Ya? ¿Por qué? Versículo 9 dice, quitaré el pecado de la tierra en un día. Es decir, fíjense esta idea. El pueblo de Israel, desde sus más antiguos conocimientos, han desarrollado sacrificios todos los años para poder entrar a la presencia de Dios, para limpiarse de sus pecados, y de pronto el Señor le dice a Zacarías que a través de Josué, ¿ya? El nuevo renuevo, que obviamente es Jesucristo, dice quitar el pecado en un solo día. ¿Cómo puede quitarse el pecado en un solo día cuando la gente todos los días, el pueblo de Israel, ha estado luchando para poder vencer el pecado? Han escrito un montón de leyes para poder controlar la idea pecaminosa, ¿ya? Entonces, aquí es una visión completamente mesiánica, ¿ya? Acordémonos que en Apocalipsis 19, versículos 7 y 8, dice la Escritura que el Señor viste a su iglesia, a su esposa, de lino fino, limpio, puro y resplandeciente. Entonces, ¿quién es el que provee de la vestimenta, de la pureza, que saca las ropas viles, es decir, el pecado, y nos viste de lino fino? Es Jesús, ¿ya? Y en Hebreos 10:14 dice que con una sola ofrenda Jesús hizo posible este acto, digamos, poder perdonar el pecado de toda la humanidad. Entonces, cuando ya nosotros hemos recibido a Cristo, estamos en este estado de haber sido limpiados, pero tenemos un problema. Olvidamos el efecto de la gracia, ¿ya? Es como que el Señor ya nos limpió, pero nosotros insistimos en que tenemos que hacer algo bueno para agradarle a Dios. Y esto es lo que quisiera que nosotros elimináramos. La gracia de Dios no nos exige nada a nosotros. Pero cuidado, no se trata de que no nos exige nada a nosotros para ser perdonados nuestros pecados, porque es lo que pide de nosotros arrepentimiento. Pero una vez que yo he arrepentido, que he nacido de nuevo, por mi propia iniciativa, por tener la presencia de Dios en mi vida, yo decido caminar obedeciendo a Dios. Ninguna persona que realmente ha recibido a Cristo se puede alejar realmente de Él. El Señor lo va a mantener, lo va a sostener. Puede que se quiera alejar de la iglesia, de los hermanos, de ciertas situaciones que haya vivido en forma particular, individual, de su propia responsabilidad o de otros, pero jamás se puede sacar a Jesús del corazón. Y entonces, tarde o temprano, más temprano que tarde, empieza siempre indagando, buscando la forma de volver a Él. No a la institución, porque esa es la diferencia que estamos haciendo, sino a Jesús. A Jesús. Entonces, solemos olvidar el efecto de la gracia, porque en nosotros siempre está ese virus del pecado. Si bien el Señor nos limpia a través de su sangre, nos pone la vestidura limpia, pero nosotros interiormente seguimos siendo las mismas personas, pero inevitablemente, aunque somos salvos, aunque el Señor nos ha redimido, nos ha comprado, le pertenecemos a Él, aún existe en nosotros la tendencia hacia el pecado, ¿ya? Entonces, pero el Señor dice claramente que a través de la cruz de Cristo quita el pecado que nos aleja de Dios. Entonces ahora, cuando Dios te mira a ti, me mira a mí, no me mira a mí. Si hemos recibido a Cristo, Él mira a Jesús.
Y por eso nosotros podemos hablar directamente con Dios. Esto se entiende un poco así. La ley nos habla de un comportamiento social, es decir, no matarás, no hurtarás, son comportamientos sociales, que es para la sana convivencia. Pero este tipo de cosas, de leyes, no tienen ningún poder para transformar el corazón del hombre. Y eso fue el fracaso con Israel. Israel, si bien cumplía con todos los ritos y se sentían súper especiales, pero ellos aún así tenían la inclinación y el problema de su interior. Por eso el Señor, incluso a los fariseos, los saduceos, les decía: ustedes son sepulcros blanqueados. O también, como reclama el Señor en Isaías: este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Lo que está diciendo el Señor es que sí, hay leyes de comportamiento común que nos permiten la convivencia en un mundo cercano, moralmente y éticamente cercano a lo que Dios demanda. Pero tener este tipo de comportamiento exterior no nos libra de la mugre y de la porquería que tenemos en el corazón. ¿Ya? Bueno, si tienen dudas, ustedes vayan preguntando. Vayan poniendo en el chat ahí y luego vamos a responder. Pero el concepto es ese, o sea, la ley nos ayuda a un comportamiento social, pero no tiene efectos fuertes sobre nuestro corazón. En Colosenses 2:20 dice: pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué? Dice. Fíjese que la carta a los Colosenses es posterior a Jesucristo, es una carta que Pablo le escribe a una iglesia, no es el Antiguo Testamento. Entonces, esta iglesia tendía a volver atrás, como lo que yo estoy diciendo, olvidarse de la gracia e insistir en cumplir ciertos reglamentos de la ley. ¿Por qué? Como si vivieses en el mundo, o sea, sin Cristo, siguen sometiéndose a preceptos tales como no manejes, no gustes, no toques. Y dice entre paréntesis el texto: en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres. Porque el ser humano, el religioso, para tratar de mejorar, digamos, de asegurarse de que se cumpla la ley, le agrega otras leyes. Y a veces iba al extremo. Jesús dio un ejemplo acerca de esto y le dice: ay de ustedes, fariseos hipócritas, y da el ejemplo de la ofrenda. Y dice: ustedes, dice la ley, honra a tu padre y a tu madre. Pero ustedes dicen: bueno, todo lo que le voy a dar a mi papá es corbán, es decir, es para Dios. De esta manera los judíos, un poquito pillines, se libraban de ayudar a sus papás, ¿no? Porque también la ley decía que si uno dedicaba algo a Dios, podía usarlo, dedicado a Dios, pero yo lo uso ya, hasta que me muera. Entonces ellos dedicaban todos sus bienes a Dios para no tener que apoyar a sus papás, ¿no? Entonces igual quedaba para ellos. Entonces esa búsqueda de la suspicacia de los vacíos legales que es normal en el ser humano. Entonces la ley no logra controlar el corazón del hombre. El corazón del hombre siempre está buscando cómo esquivar el tema legal. Bueno, lo hacemos para los demás, con los demás, pero interiormente es otra cosa. Entonces dice: ¿por qué en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres, cosas que todas se destruyen con el uso? Tales cosas, dice Pablo, tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría, en culto voluntario, es decir, en cosas sociales, en humildad, en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Los problemas realmente salen de adentro del corazón, ¿ya? De los hombres. De ahí salen todos los malos pensamientos, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de adentro salen y contaminan al hombre. Es decir, el problema del pecado no es algo que venga desde afuera, sino que viene desde adentro. Acá está el problema. Entonces acá tiene que solucionarse, que aunque haya leyes muy estrictas escritas por fuera, el corazón del hombre sigue alejado de Dios.
Y ese es el punto. Entonces, y esa tendencia sigue en nosotros. ¿Por qué? Nadie puede decir, nosotros tendemos a culpar a otros respecto a nuestras propias faltas. Entonces, si tú tienes tendencia, no sé, cada uno tiene su propia tendencia a maldad, a engaño, a cosas negativas, eso no sale de afuera. ¿Ya? Nadie puede decir, no, es que yo estoy atacado por las redes sociales, que tanto me atacan con, no sé, con pornografía y cosas así, entre otras cosas, o la vecina viene y me cuenta tanto chisme. Bueno, si yo abro la pantalla para ver pornografía, el problema no es la pantalla, el problema es que mi corazón está inclinado a ese mal. Si yo presto oídos para escuchar a mi vecina chismosa, la vecina no tiene ese problema. El problema soy yo, el corazón mío, que se satisface con este tipo de cosas. Eso es lo natural. Nadie puede decir que eso no va a pasar. Entonces, frente a eso, el Señor puso las leyes para ir acercando la posibilidad de que toda persona tuviese un encuentro para que su corazón sea transformado, ¿no? Bueno, ahí está el texto de Marcos, que es lo que yo ya expliqué, ya que de adentro sale lo que contamina al hombre, no de afuera, ¿ya? Y también lo de Colosenses, que ya tienen cierta reputación de sabiduría, de culto voluntario, pero no tienen valor alguno. Es decir, no logran traspasar al corazón. Lo que el Señor está buscando es el corazón del ser humano. Ahora, teniendo ese panorama, veamos qué nos dice el Romanos. Ahora, aparte de la ley, entiéndase, tradiciones, ley, entiéndase, la ley, los 10 mandamientos, pero además todos los escritos del Talmud, los escritos que hicieron los judíos para tratar de cumplir la ley. Es como la Constitución tiene ciertos parámetros, pero también para cumplir con la Constitución se van haciendo leyes, y para cumplir con las leyes se hacen reglamentos. Y así más o menos funciona también en este concepto donde se habla de ley. No solamente se habla de los 10 mandamientos, se habla de la ley, de todo lo que se ha escrito para poder cumplir la ley. Y ahí es donde ataca la religión, y la gente se vuelve muy religiosa tratando de cumplir la ley, pero aún así eso no satisface la necesidad de su corazón. Aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, es decir, que no podemos ser justificados por la ley. Eso está diciendo claramente, ¿ya? Y por los profetas, ¿ya? La justicia de Dios, entonces, es testificada ¿por quién? Por la misma ley. O sea, la ley es el camino para encontrar la justicia de Dios. Y, las palabras proféticas. Ahora, la justicia de Dios por medio de la fe, es decir, si la ley marca el camino, yo tengo que llegar al camino. ¿Cómo llego a ese camino? Por mi fe. ¿Dónde? ¿Mi fe en qué? ¿En cualquier cosa? No. Mi fe en Jesucristo. Para todos los que creen en Cristo. Y ahora Pablo dice, porque no hay diferencia. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Cuando está diciendo no hay diferencia, ¿qué está diciendo? No hay diferencia entre el judío y el griego, no hay diferencia entre el judío y los gentiles, que somos nosotros. No hay diferencia de ningún tipo. Todos pecaron, judíos y gentiles. Todos. No hay excepción alguna. ¿Ya? Luego, versículos 24 al 26, nos habla de la justificación. Siendo justificados gratuitamente por su gracia. Ya justificados, o sea, yo justificados por Cristo. ¿Por qué? Gratuitamente. Es decir, no tengo que llevar un cordero, un animal. No, gratuitamente. ¿Ya? ¿Por qué? Porque a Él se le antojó que en su gracia Él pagara el precio por nuestro pecado. Y Él pagó el precio en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia. Es decir, la justicia de Dios a favor nuestro, o la justificación en la justicia de Dios a favor nuestro,
no se puede aplicar si no se aplica la fe. Es cuestión de fe. A causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Es decir, no todo el mundo es pecador, ¿cierto? Y Jesús murió por todo el mundo también, pero no todo el mundo es justificado. ¿Quiénes son justificados? Aquellos que ponen su fe en Jesús. ¿Ya? ¿Dónde pues está la jactancia? Le dice a los judíos. ¿Ya? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la ley de las obras? Es decir, porque por obras podemos ser salvos. No, Señor, dice, no, sino por la ley de la fe. Entonces, para Pablo, él dice, la ley es el camino que abre la posibilidad de conocer la verdadera justificación del pecado. ¿Por medio de qué? De Jesucristo. ¿Cómo llegamos a Él? A través de la fe. Concluimos, dice Pablo, que el hombre es justificado por fe, sin las obras de la ley. Aquí está, pero muy nítido. La verdad es que leyendo el libro de Romanos no hay ninguna forma de decir que tenemos que volver a cumplir con los ritos del pasado, porque en Cristo se han cumplido toda la ley. Lo que nosotros debemos hacer es vivir una vida diaria con un corazón contrito entregado a Jesucristo, y no necesariamente tratar de cumplir con las reglas de la ley. Yo recuerdo de algunas personas que yo, bueno, valga la redundancia, personalmente conocí, que tenían ciertas reglas en su iglesia y que ellos la cumplían a cabalidad en la iglesia. ¿Ya? Pero en la casa trataban de cumplirlas cuando les visitaba el pastor. Por ejemplo, antes se prohibía tener tele en algunas casas, en algunas iglesias. Pero la mayoría de la gente, cuando empezó a llegar la tele a todas partes, todos tenían tele. La mayoría. Hasta la casa del pastor. Pero en forma pública nadie encendía la tele o todos la escondían cuando era... Entonces es una doble hipocresía al final. Se obliga a la gente a ser hipócrita. Lo que el Señor está buscando es que hayan decisiones de corazón y que haya una conciencia, un Espíritu Santo que guía nuestra conciencia para hacer las cosas cada día mejor sin que nadie tenga que decirnos. Solo el Espíritu Santo. Por eso Jeremías dice que nadie le dirá a su compañero, mira, busca al Señor, porque yo le voy a buscar y me voy a sujetar a una denominación, a un liderazgo, porque yo entiendo que necesito hacerlo. Y lo que hago no lo voy a hacer porque le agrado a Dios. Entonces, pierde totalmente sentido la vida espiritual si, por ejemplo, tú haces un devocional personal porque el líder te lo pide, o porque la iglesia lo demanda, o practicas cierto tipo de cosas porque la iglesia lo demanda. No, la iglesia lo pidió, o voy a dejar de hacer esto porque la iglesia me lo prohíbe. Eso no tiene sentido. Lo que el Señor quiere hacer a través de la obra de Cristo es que nosotros seamos justificados por la fe, sin necesidad de obras. Pero esto tampoco, pongo el equilibrio, nos lleva al libertinaje, decir, bueno, total, el Señor ya me perdonó, así que ahora hago lo que quiero, peco como quiera. No. Ahora, el Señor me perdonó, ya le pertenezco y no puedo, aunque quisiera, no puedo volver atrás, porque ya nací de nuevo. ¿Ya? Entonces, Pablo sigue diciendo, ¿es Dios solamente Dios de los judíos? No, es también de los gentiles. Y esta palabra es fuerte, potente para los judíos de ese tiempo. Porque ¿cómo? O sea, nuestro Dios también es para ellos. Bueno, el Señor lo dijo, y prediqué este evangelio a todas las naciones. Pero los judíos insistían en que era para ellos nomás. Y algunos todavía insisten que ese Dios es Dios de los judíos. Y el Dios de los cristianos es otra cosa. ¿Ya? Pero también Dios es Dios de los gentiles. Porque Dios es uno,
Y Él justificará por la fe a los de la circuncisión, por medio de la fe a los de la incircuncisión. Es lo mismo. Ya hablamos de lo que es la circuncisión, que es el rito judío. Entonces, no solamente a los judíos, sino que a los no judíos también por la fe. Entonces, ¿acaso por la fe invalidamos la ley? No. Al contrario, con la fe confirmamos la ley. Que la ley era el camino, digamos, el camino por el cual iba a llevar a nuestra conciencia o a la humanidad a encontrarse con Cristo. La ley nos llevaba a encontrar a la humanidad con Cristo, no paralelo ni mucho menos. La ley nos lleva a encontrarnos con Cristo. Dicho eso, ¿ya? Satanás, ¿cierto?, logró manipular nuestra mente para mantenernos atados a la mentira de que nosotros debemos seguir intentando agradar a Dios con nuestras fuerzas, ¿ya? Entonces, si nosotros insistimos en agradar a Dios con nuestras fuerzas, hacemos inútil la muerte de Cristo. Me gustó este ejemplo. Vamos a suponer que tu casa se está quemando, ¿ya? Y tú logras salir con tus hijos, rescatar un par de cosas, y ya está afuera, la casa se está quemando, y de pronto llega un amigo, un pariente, no sé, alguien que dice: oye, yo los amo tanto a ustedes que yo voy a entrar a la casa que se está quemando. Y ustedes lo quedan mirando, la persona entra y se quema, y se murió adentro. Entonces, ¿y por qué entró si estábamos todos afuera? ¿Para qué entró a salvarnos? Si nosotros estábamos ya salvos. Entonces, si tú te puedes salvar por tu propia cuenta, ¿para qué va Jesús a morir? ¿Ya? Pero distinto el caso es, estamos adentro quemándonos y alguien ve que nadie sale de la casa, se están quemando la gente adentro, y entra por amor. Ahí está mi papá, mi mamá, mi amigo, mi hermano, no sé, y yo voy a entrar y logra rescatar a uno, logra rescatar a otro, logra rescatar al otro, y al final se cansa tanto, hay muchos casos como este, se cansa y muere. Ese sí es un acto de amor. Entonces, si Jesús está haciendo esto, sacarnos de la casa incendiada, o si nosotros somos capaces de salir solos, ¿para qué habrá muerto Jesús? Entonces, Jesús murió porque nosotros no podemos. No podemos. Entonces, y resucitó para darnos el poder. Entonces, ahora nosotros sí podemos en Cristo. Sin Cristo no podemos. Entonces, por mucho que la ley nos diga A, B, C, D, E, y nosotros tratemos de cumplir con la ley, con todas las doctrinas que la iglesia donde estemos nos demande, pero si no hemos tenido ese encuentro personal con Jesús, no tiene ningún sentido. Entonces, la gente sigue creyendo que puede salvarse a sí mismo. Por eso, no, yo creo a mi manera. No es a tu manera, es a la manera de Jesús. Es en Cristo Jesús quien podemos ser justificados. Es su sacrificio lo que, como sumo sacerdote, él ya no tiene que lavarse todas las veces, sino que él, a través de su muerte en la cruz, una sola vez. Y es el día de la salvación que hablaba de Zacarías. Es el día que se limpia el pecado. Entonces, con ese momento, todos tenemos acceso. ¿Gracias a quién? A Jesús, porque estamos bajo la gracia. Él quiso aplicar esa gracia a nosotros. Pero la otra parte nos corresponde a nosotros. ¿Cuál es la otra parte? La parte de la fe, ¿no? La fe. Cuando nosotros entendemos que Él nos compró y que esa compra le costó su vida, su sangre. Entonces ahora, si Él es el sacrificio perfecto, ahora yo tengo la oportunidad de vivir justificado, no luchando con mis propias fuerzas contra el pecado, sino en Él y venciendo paso a paso, no por nuestros méritos, sino por los méritos de la gran obra de Cristo. Entonces, esta es la parte fundamental de la doctrina de la fe cristiana. Esto es lo que produjo la gran separación de la iglesia, sea del Martín Lutero, de la iglesia católica apostólica romana, porque la iglesia católica, al igual que el pueblo judío, comenzó a incentivar una cantidad de reglas y dogmas y costumbres y ritos que era una carga pesada, incluso tributaria, para la gente que era de la fe. Y entonces Lutero dijo, leyendo el libro de Romanos, dijo, no puede ser que la gente no encuentre libertad dentro de la iglesia. Y entonces orando y leyendo, descubrió en Romanos esto, que la justificación es por fe,
por la sola gracia de Dios. Entonces, al aplicar esto, bueno, obviamente la iglesia no iba a aceptar este nuevo concepto y tuvo que salir fuera Lutero, pero eso fue una revelación de Dios y curiosamente las iglesias y la gente volvemos al legalismo, volvemos al legalismo. Lo que tenemos que hacer es siempre tener conciencia de que el Señor ataca nuestro corazón para limpiarnos y para que nosotros vivamos una vida de corazón ligados a Él. Nosotros no somos justos, pero Dios toma en cuenta la justicia de Cristo para tratar con nosotros. Vamos ahora un poco al texto, un poco de interpretación. No está desconociendo, vamos a avanzar un poquito más. Aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios testificada por la ley y por los profetas. Esta parte del versículo 21. ¿Ya? Es lo que está diciendo, que ya la ley no es única, exclusiva, sino que ahora lo que la ley y los profetas decían era llevarnos a encontrarnos con Jesús. Para allá apuntaba todo. ¿Ya? La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. ¿Ya? Es decir, Dios justifica por medio de la fe a judíos y gentiles. Él no hace diferencia entre los judíos en forma especial y los gentiles de otra manera. No, de la misma manera, todos a través de Jesús. ¿Ya? Tanto judíos como gentiles. ¿Y por qué? Porque todos pecaron y todos están fuera de la gloria de Dios. No, pero es que yo cumplo con todos mis ritos, sí, son ritos sociales, pero eso no afecta el corazón. El Señor quiere, no que vayamos a la célula, al culto, a la celebración, a las actividades porque me están pidiendo que lo haga, porque me siento bien, no. Tengo que ir como consecuencia de que mi corazón ha sido cambiado, de que en mi corazón está Jesús. ¿Ya? A quien Dios puso como a Jesucristo, ¿cierto? Por gracia, el Señor pone a Jesús como cordero expiatorio. Esos animales que tenían que matar el sumo sacerdote ya no es necesario y por eso a Jesús se le llama el Cordero de Dios. Ya, esto ya lo vimos, ¿no? Y ya como último punto, un ejemplo en Abraham. ¿Por qué Abraham se usa de ejemplo? Porque Abraham es el padre de los israelitas. Antes de Abraham no había concepto de ley. Entonces, después de Abraham, todos se justifican por la ley. Y por eso Pablo utiliza a Abraham como ejemplo para decir que el padre de los judíos, o sea, el padre de la circuncisión, no fue justificado por la circuncisión, sino también por la fe. Y creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. ¿Cuándo? Cuando creyó. Cuando Abraham puso fe en Dios, entonces fue justificado. Y él, siendo el padre de la ley, de la circuncisión, para los que no solamente son de la circuncisión, sino que también de aquellos que siguen las pisadas de la fe que tuvo nuestro padre Abraham antes de ser circuncidado. O sea, ¿qué significa? Que la misma bendición que Dios pone sobre Abraham para llevar adelante la salvación, llega a nosotros. Toda la salvación a Abraham, todas las promesas de bendición a Abraham, también son nuestras. Es una tremenda bendición. Por tanto, es por fe, para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, donde estamos nosotros. No solamente para el que es de la ley, no solamente para el judío, sino también para el que es de la fe de Abraham. O sea, no solamente judíos de sangre, sino por fe somos hijos de Abraham, el cual es padre de todos nosotros. Entonces ya la ley no queda limitada, sino que por la fe, ese mismo principio que está escrito en la ley se aplica a todos, pero se cumple en ¿quién? En Jesucristo. Y no solamente con respecto a él se escribió que le fue contada, sino con respecto a nosotros ha de ser contada. Esto es a los que creemos en el que levantó a los muertos a Jesús, Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra
justificación, es decir, llegamos a ser descendientes de Abraham porque creemos en la obra de Jesucristo y somos justificados por Jesús. ¿Cuál sería la aplicación de esta lección? Simple, pero complejo. La justificación es la obra de Jesucristo que debemos aceptar por fe. ¿Ya? Si hemos nacido de nuevo, también nace en nosotros el deseo de compartir con otros esta verdad tan grande. Entonces, si hemos nacido de nuevo, siempre vamos a querer compartir con alguien más esta verdad. Volvemos a la verdad central. En la fe se experimenta el amor para poder vivir justificados, limpió nuestro pecado y justificados en Cristo. Una aplicación. Proponte esta semana aprender cómo compartir el Evangelio por medio de los 4 pasos. Si alguien no conoce los 4 pasos, hable con su líder, pregúntele y diga: yo tengo que aprender esto, tengo que saber cómo compartir con otro esta tremenda verdad. Porque imagínense la libertad que nos produce. Es decir, yo no tengo que luchar por agradar a Dios. Ya le agradé. Ahora le sirvo porque le amo. ¿Entienden la diferencia, cierto? La gente necesita saber de esto. Y si no tienes seguridad de tu salvación, haz una oración pidiendo a Cristo que aplique su obra en tu vida y te permita nacer de nuevo. Esto tiene que darte tranquilidad. El Señor quiere que estemos seguros. Pero si no tienes seguridad de tu salvación, entonces ábrele tu corazón a Jesús. Siempre es tiempo, nunca es demasiado tarde. Y cerramos. La noche está avanzada, el tiempo sigue corriendo, se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Andemos como de día. Qué estudio más interesante el de hoy. ¿Qué te pareció? A mí me fascinó. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios siempre tiene algo nuevo que entregarnos, aunque lo hayamos leído muchas veces. Si te ha gustado este estudio, profundiza más en él, pero también ponme un me gusta, hazme un comentario, me haría bien, nos haría bien. Y por supuesto, suscríbete a nuestro canal.